en el diccionario nuevo ilustrado Espasa, porque hay algunos diccionarios que no lo dicen, pero este que yo he leído sí lo dice, que la muerte tiene dos acepciones, fin de la vida, y luego dice, en el pensamiento tradicional, separación del alma y el cuerpo. Por lo tanto, hay dos acepciones, muerte, fin de la vida, o también, en lo que se ha dicho siempre, en lo tradicional, separación del alma y del cuerpo. Ayer estuvimos hablando y vimos algunas cosas, y es que vimos la certeza de la muerte. Vimos también qué dice la Biblia en cuanto a la muerte, y también vimos por qué morimos, y comprobemos que la muerte era precisamente la consecuencia del pecado. Bien, la primera acepción no es de Dios, que dice que la muerte es el fin de la vida. La segunda acepción, sí. Ahora, nosotros hemos traducido, de alguna manera, la muerte como cesación de la vida. Pero la palabra muerte, del griego, tánatos, y la palabra tánatos no significa fin de la vida, sino que lo que significa es separación. Por lo tanto, la palabra tánatos en griego es separación y no fin de la vida. No es aniquilación, no es extinción, no es dejar de ser, no es el fin de la vida, como dice el diccionario. Hemos dicho que la muerte es separación, en el griego tánatos. Ahora, si cuando una persona muere no ve, no siente, no oye, no ama, no odia, no habla, entonces podemos preguntarnos, si esta persona no hace nada de lo que antes hacía aquí, ¿qué tiene que ver esto con el tánatos del griego? Porque el hombre ve la muerte como cesación definitiva de la vida. Es decir, se acabó. Ahora, esto es lo que dice el hombre, pero no es lo que dice Dios. Y yo voy a poner un pequeño ejemplo. Imaginaros que los que estamos aquí, estamos en el aeropuerto y tenemos que hacer 15.000 kilómetros en avión. Y resulta que cuando enchegan el avión se rompe, no funciona. Pero está con nosotros el electricista o el fontanero del pueblo. Y resulta que toca allí un cable y el avión arranca. Y el electricista dice, oye, podemos irnos, el avión arranca. ¿Quién de nosotros se subiría en el avión porque lo ha dicho el fontanero del pueblo? Porque ha concedido que ha tocado un cable y ha arrancado el avión. ¿Verdad que no iríamos ninguno? Son 15.000 kilómetros volando. ¿Verdad? Pues fijaros bien, guiarse por una persona que no sabe es como el ciego que guía a otro ciego. Ambos caerán en el mismo hoyo y luego ¿qué es lo que viene? El lamento, el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién nos puede hablar de un reloj? Un relojero. ¿Quién nos puede hablar de medicina? Un médico, un farmacéutico. ¿Quién nos puede hablar de leyes? Un juez, un abogado. Ahora, ¿quién nos puede hablar de la vida y de la muerte? Porque hay muchos que hablan, la televisión no para, está toda la noche dando mensajes de esto de la vida y de la muerte y del futuro. Pero ¿quién nos puede hablar de la vida y de la muerte? El que dio la vida y instituyó la muerte. Si nosotros vamos a otro lugar, nos puede pasar como en el avión y nos estrellemos. O nos puede pasar como el ciego que lo guía a otro ciego y vamos a caer en el mismo hoyo. Dijimos que hay muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Ahora, también dijimos que la muerte no es el fin de la vida. La muerte no es el fin de la vida, sino separación, que es lo que significa el tánatos del griego. Ahora, fijaros bien, Dios dice en el Génesis, el día que pecare, ciertamente morirá. Génesis capítulo 2 y versículo 17. El día que comieres, que pecares, que desobedezcas, vas a morir. Ahora, fijaros bien, Dios no miente y Dios no se equivoca. El día que comieres de ese fruto, el día que desobedezcas, morirás. La pregunta es, ¿murió el día que comieron? Vemos que el hombre desobedeció
y no murió. Físicamente el hombre no murió. ¿Cuál muerte es la que sucedió en el mismo día? Porque Dios ni se equivoca y Dios tampoco miente. El mismo día que desobedeció, tuvo que morir. ¿Y qué muerte es la que se produce en el hombre? La espiritual. Porque la muerte, acordaros, no es el fin de la vida, no es dejar de existir, no es aniquilación, no es extinción, no es dejar de ser. Cuando el hombre desobedece a Dios, se produjo la separación del hombre con Dios. Y eso lo vemos en el Génesis, en el capítulo 3, que dice que cuando el hombre desobedece, pasó una cosa, y es que cuando dice que oyó la voz de Dios, que se paseaba por el huerto, ¿qué es lo que pasó? Que dice que se escondió, o sea, se apartó, se escondió, fijaros bien, entre los árboles del huerto. Pero no solamente se esconde entre los árboles del huerto, sino que también se tapa con hojas. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho el pecado? Ha hecho una barrera entre Dios y el hombre. Por lo tanto, es el hombre que se separa de Dios. Es el hombre que se separa de Dios. Y vemos que al desobedecer, el hombre se separa de Dios. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido cuando el hombre peca? Rompe la relación con Dios por causa del pecado. ¿Y qué es la cosa siguiente que hace Dios con eso? Dice en Génesis 3:23, y sacó Dios del huerto del Edén al hombre que había tomado de la tierra. Lo sacó de allí. O sea, el hombre literalmente se separa de Dios y del medio ambiente en el que él estaba. O sea, Dios había creado algo especial para él, donde él colocó al hombre. Pero sin embargo, ahora el hombre se separa de Dios y Dios lo saca de ese lugar también. Y las consecuencias las vemos en Génesis, en el capítulo 3 y versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Con el sudor de tu frente ganarás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que vemos en el Génesis 3:19, las consecuencias. O sea, el hombre quedó separado de Dios, por lo tanto se cumple la primera muerte ahí. El día que pecare, ciertamente morirá. Y ahí vemos ya la muerte espiritual, porque hemos dicho que muerte, acordaros de eso. La muerte no es dejar de existir, no es aniquilación, no es extinción, no es dejar de ser. La muerte es separación. Y el hombre se separa de Dios. Por lo tanto, espiritualmente el hombre ha muerto. Por causa del pecado, el hombre se separa y eso es la muerte espiritual. Y la muerte es separación, o sea, la parte interna del hombre, lo que es el alma, lo que es el espíritu, ha roto la relación con Dios, pero el hombre sigue vivo. No deja de existir fuera del Edén, pero sigue vivo. No está en el Edén, pero sigue vivo. O sea, la gente cuando habla de la muerte, habla del fin, habla de dejar de existir. Pero en la muerte espiritual no hay cesación de la vida. Porque en la muerte espiritual vemos claramente que lo que hace Adán y Eva es que se separan de Dios, no dejan de existir. Se separan. Al pecar el hombre de Dios, por lo tanto, espiritualmente el hombre está muerto. Cuando un hombre o una mujer no quiere saber nada de Dios, no quiere tener relación con Dios, no quiere buscar a Dios en su vida, delante de Dios esa persona está muerta espiritualmente, que es precisamente el tánatos de lo que hemos hablado al principio. Así que en la muerte espiritual no hay cesación de la vida, sino un cese de relación con el medio ambiente circundante. La cesación de Dios con el hombre, el medio ambiente también en el que estaba cesa. Por lo tanto, el hombre que vive sin Dios está muerto espiritualmente. Espiritualmente está muerto porque está separado de Dios. Pero cuando el hombre viene a Dios y cree a Dios, tiene vida eterna, que es lo que va a decir luego más adelante Juan cuando escribe en su Evangelio en Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo he leído muy deprisa, pero vamos a hacer una reflexión sobre lo que he leído. Fijaros que dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no en el que me envió, porque si fuese que el que cree en el que me envió, todo el mundo sería salvo, porque prácticamente todo el mundo cree en un Dios o en Dios. Pero aquí está diciendo, no dice el que cree en el que me envió, sino el que cree al que me envió. ¿Y cómo podemos creer al que le envió? ¿A través de qué y de quién? De su palabra. Y si no venimos a su palabra, quiere decir que no podemos ser salvos y no tenemos vida. Por lo tanto, el que oye mi palabra y cree por medio de su palabra que le envió, fijaros que dice, tiene vida. Por lo tanto, si tiene vida en ese momento, quiere decir que antes de escuchar la palabra, ¿cómo estaba? Muerto. Por lo tanto, al escuchar la palabra, la persona puede tener vida. Pero fijaros bien que dice más, y no vendrá a condenación. Eso es futuro, porque los que están muertos espiritualmente le espera una condena eterna. Y aquí está diciendo, y no futuro, vendrá ¿a qué? A condenación. Y sin embargo, ahora habla también del presente, mas ha pasado. Fijaros bien lo que dice la palabra, mas ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, la persona que recibe la palabra no pasará, sino ya presente, ha pasado de muerte a vida. Fijaros que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, fijaros lo que le dice Pablo en el capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Por lo tanto, ¿cómo le llama Pablo a la gente, a la iglesia de Éfeso antes de ser iglesia? ¿Cómo le llama? Muertos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que al ser humano no hace estar muerto? Lo dice Pablo también, en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, una persona que está en sus delitos y pecados es una persona que no ha sido perdonada y lavada por la sangre de Jesús. Por lo tanto, para que tú puedas ser limpio y el pecado no haga barrera entre tú y Dios y puedas tener relación con Dios, tienes que venir a Cristo para que Él perdone y limpie el pecado. Así que la muerte espiritual es la separación de Dios. Y en el versículo 25 del mismo capítulo de Juan 5 dice, de cierto os digo que viene la hora, pero automáticamente, rápidamente dice, y ahora es. Fíjate Jesús lo que está diciendo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que la oyere vivirá. Por lo tanto, aquí Jesús, ¿de quién está hablando? ¿De los muertos físicamente o de los muertos espiritualmente? De los muertos espiritualmente, porque la gente que está diciendo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz, y el que la oyere vivirá. Aquí posiblemente hay personas que no tengan a Dios en su vida y estáis oyendo la voz de Dios. Si la hacéis vuestra y recibir al Señor en vuestra vida, dice que también vais a tener vida. Y dice, porque cuando Él dice que los muertos van a oír la voz, ellos se asombraban de esas palabras. Y Jesús le dice, no os maravilléis de esto que os he dicho, porque vendrá la hora, futuro ahora, cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que ellos no entendían realmente lo que Él le estaba diciendo, porque Él le hablaba de muertos espirituales, es decir, gente viva pero que está muerta, porque no tienen relación con Dios. Y como Jesús sabía eso, por eso automáticamente, luego más adelante le está diciendo, no os maravilléis de esto que os he dicho, porque vendrá la hora que cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios, y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Por lo tanto, aquí Jesús está haciendo una diferencia entre ¿qué? Muerte espiritual y muerte física. Porque está hablando de muertos que van a resucitar realmente
y de personas que viven, pero están muertos porque no tienen relación con Dios. Por lo tanto, la muerte espiritual, ¿cuál es? Una persona que no quiere saber nada de Dios está muerta. Ahora, ¿qué es la muerte física? Sabemos que cuando el hombre peca, dijimos que no murió en el mismo día, sino que estuvo unos años, 930 años, y luego murió. Pero la Biblia ahí no nos especifica que haya separación. Pero hay otros textos que sí lo dicen. Por ejemplo, Raquel, que era mujer de Jacob, al tener su hijo Benjamín, hubo trabajo en el parto y esta mujer murió. Y mira lo que dice el texto. Génesis 35, 18. Aconteció que al salírsele el alma, murió. Por lo tanto, ¿qué vemos ahí? Separación del alma del cuerpo. Cuando murió el hijo de Abraham, también dice en el capítulo 35, versículo 29 de Génesis, dice, y exhaló el espíritu y murió. Vemos que se produce una separación. Por lo tanto, la persona, cuando muere, ¿qué es lo que sucede? Que hay una separación. Y hemos dicho que la muerte no es aniquilación, extinción, dejar de ser, no es el fin de la vida, sino separación. Por lo tanto, en la muerte espiritual el hombre está separado de Dios. En la muerte física el alma se separa del cuerpo. Y lo mismo que Adán también salió del medio ambiente circundante en el que él estaba, también la persona, el cuerpo queda aquí, pero lo que le hace persona, que hablábamos ayer, también se va a otro lugar, ya no tiene relación tampoco con lo que hay aquí. Ahora, hay otra pregunta que quisiera contestar. ¿Qué pasa al morir? Una vez que la persona queda separada del cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo, ¿desaparece, es el fin de todo, o va a algún lugar? Va a algún lugar. Hay varios textos, porque fijaros que cada pregunta de estas serían alguna hora de estudio sobre este tema, y yo lo resumo brevemente. Por lo tanto, hay varios textos que veremos. Entre ellos, yo he anotado un par de ellos, o tres. Génesis 37, 35. Dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Jacob tenía 12 hijos, y los hijos vendieron a José. Le trajeron las túnicas al padre, dándole a entender que lo había devorado una fiera. Entonces, como el padre quería tanto a su hijo, fijaros las palabras que dice el padre. Como amaba tanto a su hijo, dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, los hombres creían, el pueblo hebreo, creían en un lugar donde va la persona que muere, donde va el alma, donde va el espíritu. Y él dice, ese lugar le llama Seol. ¿Y cuál es el Seol? El lugar donde iban las almas que morían. Y él dice, descenderé enlutado al Seol. Dijo esto al recibir la noticia de los hijos que había sido devorado. Ahora, el Seol, hemos dicho que es el lugar de los que parten de aquí, de los que mueren. Y siempre, o casi siempre que se habla del Seol, ¿sabéis dónde dice que está? Abajo. Y eso es lo que vamos a ver. La Biblia dice que está abajo el Seol. Dice, Números 6:2, dice que Coré se levantó contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, es decir, que no eran cualquiera de allí, del pueblo, sino que eran varones relevantes dentro del pueblo. Y ahí hubo un poco de celo, de murmuración y de envidia, si queremos llamarle, y se levantaron, oye, ¿por qué siempre tú tienes que ser el que gobierna aquí y no otros, ¿no? Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en ellos también habita Dios. Dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Dios? O sea, ¿por qué tenéis que ser siempre vosotros y no otros? Y Moisés le dijo, porque a Moisés no sentó ni chispa de bien, y le dijo, en esto conoceréis que Dios me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no la hice de mi propia voluntad. Y ahora él le va a poner el botón de muestra y le dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, todos los que se han levantado, dice, o si ellos al ser
visitado siguen la suerte de todos los hombres, Dios no me envió. Es decir, tenéis vosotros razón. Pero fijaros que dice el 30. Mas si Dios hiciera algo nuevo, y ahora fijaros la palabra, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Por lo tanto, este también decía que el Seol, ¿dónde estaba? Abajo. Y descendieren vivos al Seol. Por lo tanto, él no... Y aquí cuando dice vivo al Seol, quiere decir que lo que antes iba al Seol es el alma. Pero él dice, no, Dios va a hacer que vayan al Seol con cuerpo y alma. ¿Y qué es lo que sucede? Si vosotros seguís leyendo la Biblia, veréis que dice que hubo una especie de terremoto, la tierra se abrió y los tragó y descendieron vivos hacia abajo. Ahora, Amós, uno de los profetas menores, también dice, aunque cabe hasta el Seol, cavar, y habla de cavar la tierra, aunque cabe hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Por lo tanto, hay varios textos, muchos textos, que nos hablan de que el Seol está abajo en la tierra. El lugar de los muertos está abajo en la tierra. Así que vemos que hay un lugar llamado Seol, y es el lugar donde van las almas en el Antiguo Testamento. Vale. Y vemos que, en el Antiguo Testamento, vemos que las almas van a ese lugar, el Seol. Y os voy a dar la palabra para que entendáis cuando se hable de esto. En el Antiguo Testamento se le llama Seol. Y en el Nuevo Testamento se le llama Hades. Seol y Hades es el mismo lugar. El lugar donde van los muertos. Esto yo quiero detener porque cuando acabemos la conferencia, que por lo menos tengáis una idea de cuando se hable de la muerte. Yo he entendido algunas cosas que la Biblia dice que la gente del mundo no las enseña. Por lo tanto, ellos sabían que la gente que muere van al Seol o al Hades. Y el mismo Señor Jesús lo nombró en Lucas, capítulo 16, y versículo 22-23. ¿Os acordáis la historia que contamos ayer del rico y Lázaro? Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que el rico murió y fue sepultado. Y luego dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Por lo tanto, en ese lugar del Hades, según el Señor Jesús, hay un apartado. Y el Señor Jesús le llama Hades, Hades, ¿no? Y también le llama paraíso, que lo vamos a ver. Le llama paraíso a ese lugar. Le llama paraíso y también le llama Hades. Y dice que murió el rico y fue sepultado, y en el Hades de sus ojos, estando en tormento. Y luego dice en el versículo 25, he aquí que ahora él es consolado y tú eres atormentado. Por lo tanto, en ese lugar hay un lugar de tormento y un lugar de consuelo. Y vemos que hay eso, en ese lugar que se llama Hades o Seol. Y la persona, el alma, es consciente en ese lugar. ¿Por qué lo sabemos? Por la enseñanza que nos da el propio Señor Jesús y con otros textos que hay también en el mismo Apocalipsis. Es consciente de que tiene hermanos y no quieren que vayan a ese lugar de tormento que él estaba. Mirad, la revelación de las Escrituras, Dios no reveló todo a una persona, sino que la Biblia son 66 libros escritos por más de 40 escritores en un periodo mayor de 1500 años, por hombres que no se conocían, no sabían lo que uno y otro estaban escribiendo. Sin embargo, cuando juntamos los 66 libros, encajan como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque aunque eran muchos escritores, era uno solo el que inspiró a que escribieran. Por eso la Biblia es un libro que se complementa el uno con el otro. Es decir, la Biblia está dividida en dos partes, pero una abre la puerta de la otra. El Antiguo Testamento, ¿por qué muchos judíos interpretan muchos textos de las Escrituras malamente? Porque no tienen el Nuevo, porque ellos en su Biblia no tienen el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ellos, Isaías 53, que dice que como cordero fue llevado al matadero y tal, haciendo una profecía sobre Jesús, que sería muerto por nuestros pecados y llevaría nuestras enfermedades y nuestras dolencias y todo eso. Pues ellos, ¿sabéis cómo interpretan ellos este texto? Ellos dicen que ese personaje es el mismo pueblo judío. Pero si ellos leyeran el Nuevo Testamento, se darían cuenta que el varón de dolores no es el pueblo judío, sino Jesús, el Hijo de Dios.
Y Dios, la revelación del plan de salvación que él tenía, tardó algo más de 1500 años en revelar todo lo que tenemos en estos 66 libros. Y Cristo reveló que en ese lugar llamado Seol, en hebreo, o Hades en griego, que es el lugar donde van las almas cuando mueren, que hay un lugar de tormento y hay un lugar de consuelo. Eso es lo que nos revela, donde la persona no sufre como nosotros pudiéramos suponer, porque si van allá abajo, pues pueden sufrir. Hay un lugar de tormento, pero hay también un lugar de consuelo en aquel lugar. Y cuando el alma sale del cuerpo, va a uno de estos dos lugares. Y son conscientes. La persona, como persona, nunca pierde la conciencia. La mente puede perder la conciencia. Este cuerpo falla, pero la persona sigue ahí. Jesús revela que en el Hades hay un lugar de descanso y hay un lugar de reposo. Y Jesús llama al lugar de reposo ese paraíso y también le llama seno de Abraham. Y quiero contar un texto para que lo veáis. Mirad, cuando está el ladrón en la cruz, dos personas que eran asesinos, ladrones, y morían por una causa. Pero fijaros bien, yo me imagino al Señor Jesús allí en medio de esos dos, porque estaba escrito que sería asesinado entre ladrones, y así fue, entre esos ladrones. Pero mirad, había uno que decía, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti y a nosotros. Es decir, ¿qué estás haciendo? Porque ese hombre no entendía, no veía. Pero sin embargo el otro dijo, no temes, estando en la misma condenación. Yo y tú padecemos lo que mereció nuestro hecho. Pero este hombre ningún mal hizo. Y ahora viene lo más interesante de este hombre. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Sabéis lo que creyó ese hombre en un momento? Primeramente entendió que era pecador. Entendió que estaba recibiendo lo que merecía. Entendió que él era justo. Creyó que iba a morir. Creyó que se iba a ir. Y creyó que iba a volver, porque le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Al Señor Jesús, aún en su dolor, se le tendría que poner el pelo erizado de oír esas palabras. Y es por eso yo me imagino a Jesús mirándole y decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy va a estar conmigo en el paraíso. Cuando la persona moría en el Antiguo Testamento, Jesús está en el lado del Antiguo Testamento. Debería de ir a qué lugar, al Hades. Pero hemos dicho que en el Hades hay un apartado ahí. ¿Y cómo se llama? Seno de Abraham. Y en este lugar le llama paraíso. Y paraíso significa lugar de delicia, jardín, de reposo. Por lo tanto, hay un lugar donde las personas que morían, no las que mueren ahora, que eso lo vamos a ir mirando, pero estaban gozosas, pero también querían salir de allí, porque no podían tampoco. Por lo tanto, Jesús llama a aquel lugar paraíso. Y antes de morir, en Lucas le llama Hades. Así que en la cruz le llama paraíso, y antes de morir le llama seno de Abraham. Por lo tanto, en el Hades había un lugar de descanso, y eso lo podéis ver en Lucas capítulo 16, que no vamos a entrar en ello para no perder mucho tiempo. En esta escritura vemos que tienen conciencia. Ve a la casa de mi padre y dile que tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Sentimientos hacia sus hermanos también tienen. Recuerda y mantiene su memoria de la incredulidad de los hermanos. Es consciente del lugar en el que está, que es un lugar de tormento. Dice, estoy atormentado en esta llama. Más o menos dice eso el texto. Por eso no quiere que sus hermanos vayan allí. Jesús habla muchas veces de ese lugar. ¿Y sabéis por qué? Es más, Jesús habla más del lago de fuego, del tormento que de la salvación. ¿Sabéis por qué? Porque quiere impedir que ninguno de nosotros vayamos allí. O sea, lo lógico sería que hablara más de la salvación, pero él habla más del lugar de tormento, precisamente porque quiere evitar que nosotros vayamos allí. El texto por excelencia, fijaros bien ahora, ¿cuál sería el texto por excelencia para ver realmente que cuando el alma sale, dónde va y qué hace? El texto por excelencia, ¿sabéis cuál es?
el mismo Señor Jesús. Cuando murió, ¿dónde fue? Cuando murió Jesús, ¿dónde fue? Mirad, en el libro de los Hechos, en el primer sermón que dio Pedro, hubo allí un alboroto, porque había mucha gente que se había juntado y ellos hablaban en idioma, y la gente pensaba que estaban estos hombres locos, porque como personas que no han estudiado y están hablando idiomas de personas que están aquí, ¿no? Y entonces él le explica, y habla y menciona a un profeta, y al profeta que menciona es a un rey, y es David. Y dice, porque David dice de él. ¿Y sabéis cuánto tiempo dijo David esto que voy a decir ahora? 1000 años antes de que naciera Cristo. Y dijo David en el Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo dijo 1000 años antes de que naciera Jesús. Por lo tanto, proféticamente hablando acerca de Jesús, David dijo que su alma no sería dejada en el Hades, ni su cuerpo vería corrupción. Por lo tanto, habla de cosas diferentes. El cuerpo en un lugar y el alma en el otro. Y Jesús fue al Hades. Y él mismo dijo que iría al Hades. Él mismo lo dijo, antes de morir. En Mateo capítulo 12, 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre, porque él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por lo tanto, el mismo Señor Jesús nos dice dónde está el Hades. ¿Dónde está el Hades? En el corazón de la tierra. Parece esto como un cuento, pero es una realidad. Eso está ahí. El Hades está ahí, en el corazón de la tierra. Ahora, yo creo que estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué hizo Jesús en el Hades? ¿Qué hizo Jesús en el Hades? Fue precisamente a proclamar su victoria. Porque acordaros que hay 2 apartados. Uno, donde la gente está sufriendo, que es lo que ha dicho nuestro hermano, donde no hay amor, donde no hay nada, están allí. Es más, fijaros bien, es un lugar donde no hay flores, donde no hay árboles, donde no hay sol, donde no hay luna, donde no hay agua. Porque él decía, dile que moje mi lengua o mis labios, porque me abrazo en esta llama. O sea, tienes sensación de ser, pero no tienes cuerpo para beberla. Tienes sensación de ser, pero no tienes cuerpo para beberla. Y fijaros bien, ¿sabéis la hora que marca el reloj de allí? Siempre, 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 siempre. No hay fines de semana, no hay vacaciones, no hay Navidad. El reloj seguirá marcando siempre, siempre, siempre. Y dice el Señor Jesús, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? 2 cosas. Llanto por el tormento que se va a tener, pero el crujir de dientes de decir, lo tuve en la puerta y lo rechacé, pisoteé mi salvación. Yo no quiero el pan que le sobre de los que vayan a ese lugar. Me compadezco de ellos. Por eso yo pido que el Señor tenga misericordia de cada uno de vosotros y que podáis entender el mensaje que quiero transmitir. Jesús fue a proclamar su victoria, pero también a sacar a los que estaban en el seno de Abraham. 2 cosas. Proclamar su victoria y sacar los que estaban en el seno de Abraham. Y eso lo vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 4. En el capítulo 4, ahí dice, no lo sé de memoria, vamos a leer, capítulo 4 y versículo 8. Por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Aquí dice en esta versión, llevó cautiva la cautividad, pero si tenéis otra versión, no sé si en la de la América, dice, y llevó una hueste de cautivos, es decir, personas cautivas. Por lo tanto, dice que, por lo cual dice, subió a lo alto y llevó una hueste de cautivos, y Dios dio a los hombres. Y dice, y eso de que subió, y cuando dice subió se está refiriendo al cielo, ¿qué es sino que también había descendido primero, ¿dónde? A las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos
para llenarlo todo. Por lo tanto, ¿a qué fue Jesús al Hades? Primero, a proclamar su victoria. Y segundo, a decirle a los del seno de Abraham, venid conmigo. ¿A llevarlos dónde? A la casa del Padre, al tercer cielo. En los 3 días, Jesús proclamó su victoria y la salvación a los fieles que estuvieron esperando, aunque estaban felices allí, estaban contentos, porque oye, cuando el pueblo judío fue deportado a Babilonia, no que la cautividad fuera terrible para muchos después. ¿Por qué? Porque algunos se sentían tan bien que luego no quisieron volver. Pues no es que estaban allí mal, en este sentido, en el Hades, pero no podían salir de allí. Y él vino a proclamar la salvación y a sacar los que había allí, que estuvieron esperando todo el tiempo del Antiguo Testamento. O sea, que estuvieron esperando algunos miles de años, esperando que descendiera. Por lo tanto, proclamó su victoria y la salvación para uno, pero también la condena para los que se quedaban allí. Porque ¿sabéis lo que le espera a los que se quedan allí? ¿Sabéis lo que le espera? Está en Apocalipsis 21 o 20, que dice que el Hades entregará también sus muertos, que eso lo veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, él se llevó a los que estaban en el seno de Abraham. Ahora, ¿cómo quedó el seno de Abraham cuando Jesús salió de allí? Vacío. El seno de Abraham quedó vacío. Por lo tanto, fijaros bien ahora, si tú o yo vamos al Hades, solo queda un lugar. ¿Sabéis cuál? El de tormento. Si una persona que hoy parte de aquí se va al Hades, irá al lugar de tormento. El otro lugar quedó vacío, Cristo se lo llevó. Según lo que tú hagas de Jesús, si lo aceptas, caminará ahora hacia arriba. Antes todos caminaban hacia abajo, como dijo Jacob. Descenderé con mis canas enlutados, descenderé, ahora descender. Pero mira lo que dice ahora, lo que dice Proverbio. El camino de la vida está hacia arriba al entendido. Hay mucha gente que se creen inteligentes, entendidos, y nos tratan de idiotas, porque creemos en estas cosas. Somos estúpidos porque creemos en estas cosas. Pero aquí dice que el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. O sea, toda la gente iba al Seol, pero ocurrió algo fabuloso. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Cuando Abraham sacrificó a su hijo, el hijo le preguntó, ¿dónde está el sacrificio? Dios proveerá. Isaac tuvo sustituto, un cordero. Pero cuando Dios envía a su hijo no tuvo sustituto. Tuvo que morir por cada uno de nosotros. Y él, cuando muere, lo que está haciendo es comprándonos con el precio de sangre. Y si nosotros aceptamos la sangre del Señor Jesús, su muerte a nuestro favor, entonces nosotros podemos tener acceso. Por lo tanto, el precio que Dios pagó, que Cristo pagó, fue lo que Dios demandaba por el pecado. La paga del pecado, como dijimos ayer, que es la muerte. Y tuvo que haber muerte. Por lo tanto, abajo, en el Hades, los que había allí, se lo llevó consigo, y dice la Biblia, a una multitud. Ahora, ¿dónde los llevó? Al cielo. Y el seno de Abraham quedó vacío. Y mirad, quiero leer en 2 Corintios 5, para que veáis ahora cuando la persona, el creyente, muere. 2 Corintios, capítulo 5. Aquí ya no habla de Hades. Y dice, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es el cuerpo este que tenemos, terrestre, este tabernáculo, se dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, y aquí dice, en los cielos, ya no en el Hades, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos
con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la zarra, es decir, la garantía de todo eso, que es el Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y que dice, presentes con el Señor. Es decir, que cuando la persona parte de aquí, al instante está en la presencia del Señor. Dice, ¿quiénes de los que mueren van al Hades ahora? ¿Quiénes de los que mueren van al Hades? Mira, en el Salmo 9 y versículo 17 lo dice. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. ¿Quiénes son los que van a ir al Hades ahora? Todos los que rechazan a Jesús. Todos los que no quieren saber nada de Jesús. Esos van a ir al Hades. El Señor Jesús tenía compasión de la gente, de ver la incredulidad, cómo lo trataban, cómo rechazaban su palabra. Pero él, inclusive hasta en la cruz, se burlaban. Él tenía poder para salirse de allí. ¿Y sabéis lo que lo sujetaban en la cruz? No eran los clavos. Era el amor que tenía por aquellos mismos que le estaban crucificando. Por eso él clama y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Están crucificando al dador de la vida, pero no que lo crucifican porque ellos tienen poder y me han pillado, sino porque yo doy la vida de mi propia cuenta. Tengo poder para darla y para volverla a tomar. Él dice esto porque nadie puede salir del Hades. Dios mata y Dios da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Nadie por su propia cuenta puede salir del Hades. Y aquí quisiera contestar una pregunta que surgió ayer. Nadie por su propia cuenta, iniciativa, puede salir del Seol. Hay gente, como ayer se dijo, que dice que venga muerto, y eso es verdad, lo dijo nuestro hermano, que es una verdad, hay gente que venga muerto. Es más, toman la forma de esos seres queridos y están tan convencidos que algunas personas le hacen que hagan demandas, como encender velas y descalzos, y las personas lo hacen y se sienten así atraídos. Ahora, los muertos, fijaros bien, que están en el Hades, aquí lo dice claramente, que no pueden salir por su propia iniciativa, porque él es el que lo hace descender y lo hace subir. Ellos no pueden. Imaginaros Hitler, Mussolini, Franco, Nerón, Calígula, que pudieran salir de allí. Solamente eso. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Por eso Dios los tiene encerrados en ese lugar, para que no puedan salir de allí. Es más, hay un lugar que la Biblia llama abismo, para que son temas, hay tantas cosas. Hay un lugar que se llama abismo. ¿Y sabéis lo que hay en ese lugar? Una serie de demonios que no se sujetarían a Dios. Y por eso Dios los tiene allí, encerrados. No pueden salir de allí. Es más, cuando Dios libera al endemoniado Gadareno, creo que era, no recuerdo bien, ¿sabéis lo que le dijeron los demonios? Señor, no nos lleve al abismo. Ellos sabían que Dios podía mandarlo al abismo. Por lo tanto, los demonios que aquí hay están, y Dios los permite, porque aunque hacen cosas, todavía están sujetos a la orden de Dios. Y si una persona, alguno de vosotros, le da cabida, ellos van a venir. Porque ellos van a decir, oye, me da paso. Y el Señor dice, y como le dijeron, Señor, permite que vayamos a aquellos cerdos. Y mirad, un perro puede ser muy feroz, pero si está amarrado con su cadena, él con sus patas habrá hecho un círculo que estará a medio metro la tierra de tanto escarbar ahí. Tú puedes pasar por al lado y no te cambies ese perro, pero no te metas en su tierra, porque seguro que te despedazará. Con esto quiero decir que no juguéis con las cosas espirituales, porque te puede costar la vida. Y no la vida solamente física, que sí también, porque hay personas que han perdido los juicios precisamente por eso, sino que también puedes perder la vida eterna.
Por lo tanto, un alma, una persona no puede salir. ¿Qué es lo que se manifiestan? Demonios. ¿Para qué? Para engañar a la persona. Toma la forma del padre, la forma de la madre. De hecho, hubo un lugar aquí, en Pechina, no voy a decir el nombre, que a mí me llamaron porque una niña pequeña veía a una mujer. Y entonces resulta que la madre la llevó al cementerio para ver si era la mujer que ellos pensaban. Y decía así, mamá, mira, esta es la que a mí me parece. Y ella veía a esa mujer. Pero no era esa mujer, sino un demonio. Porque si realmente salieran los muertos, tu madre o tu padre o tu hermano, que tanto te amaba, que murió, ¿por qué no te sale? Entonces lo que salen son demonios. Y cuando una persona es arrastrada por eso, pueden llegar a caer a tal de eso que pueden ser hasta poseídas por demonios. Por lo tanto, una cosa que os aconsejo desde aquí, no juguéis con el mundo espiritual. Yo conozco un caso de 3 chicas que jugando a la Ouija saltaron por la ventana, por el balcón, y las 3 murieron allí en Cataluña. Esos demonios están aquí. Hay millones de ellos. Están por aquí. Pero como le demos cabida, si nosotros le damos un dedo, ellos van a meter la mano y nos van a despedazar. Lo dice la Biblia. El diablo anda como el león rugiente, mirando a quien devorar. Por lo tanto, creo que queda la pregunta contestada. No son los seres queridos. Por lo tanto, cuando veáis uno de estos así, en el nombre de Jesús, reprenderlo. Vete donde veniste en el nombre de Jesús. Y eso veréis que pronto sale. Y ya no viene más. Así que nadie, por su propia cuenta, puede salir del Hades. Ahora, contra el poder de la muerte y del Seol, ¿quién puede luchar? Nadie puede luchar con eso. Contra el poder de la muerte y contra el poder del Seol. El mismo Salmo lo dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? No se puede luchar con eso. 2. ¿Librará su vida del poder del Seol? Del poder del Seol. Una vez que la persona vaya al Seol, ¿va a librar su vida del poder de salir ahí? No pueden salir. Porque el mismo Rico y Lázaro hubiera salido para decirle a su hermano, porque él que dijo, manda a la casa de mi padre que tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Si él pudiera haber salido, no dice nada. Sale él y le aparece a su hermano. Pero él pedía permiso para que si él no iba, que fuera otro, pero que le hablara para que sus hermanos no vinieran allí. Ahora, Dios tiene misericordia. Y sabéis qué dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la promesa de Jesús la tenemos ya en el Génesis, capítulo 3, versículo 15, pero de una manera contundente y clara, de una manera que es en Abraham. Y ya la tenemos 2000 años antes de Cristo. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando habla de la simiente, el apóstol Pablo en Gálatas dice que la simiente es Cristo. Por lo tanto, lo que estaba diciéndole Dios a Abraham, en Cristo, que es de tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaros en la promesa, todas las familias de la tierra, no solo el judío. Por lo tanto, Cristo vino para salvar al hombre sin distinción de raza, ni de color, ni de estatus social. No importa que si eres alto o bajo, negro o blanco, rico o pobre, si eres libre o esclavo. Todos necesitamos la salvación. Y quiero matizar en esto. Todos necesitamos la salvación, porque no hay ninguna obra meritoria que tú hagas que te pueda salvar por lo bueno que eres. Todos necesitamos la salvación, porque la Biblia dice, todos hemos pecado y todos estamos condenados. Porque el otro día me hablaba una persona, allí en Barcelona, me decía, justo, ¿tú crees que esta persona se puede condenar? Mira, una persona que no hace daño a nadie, tal. Y yo le dije, tú estás interpretando mal. Porque no se trata de si se puede condenar. La pregunta sería al revés. ¿Esta persona se puede salvar? Porque condenados estamos todos. O sea, no es que nos podemos condenar, es que estamos condenados. ¿Entendéis? Por lo tanto, lo que el mundo está es como si hubiésemos caído todos en un río o en un tobogán y que va hacia abajo y va a caer al infierno. Pero hay alguien que extiende su mano, Señor Jesús,
y Él lo saca de ahí. Pero mientras tú no levantes tu mano, tú irás para abajo y al final acabarás en el infierno. Porque dice que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, si quieres estar en la verdad, venga al camino. Y si entras en el camino, vas a tener la vida. Pero si no, encontrarás que al final se abrirán las puertas del infierno. Y encontrarás el reloj que dijimos. Siempre, siempre y siempre. Y no hay oportunidad de salir de allí. ¿Y qué dice el Señor? Con referente, porque dice, y todos estamos condenados. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿no dice eso la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y algunos me han dicho, oye, yo no he pecado tanto, yo no. Y yo un día aquí, a una aquí de Pechina, hablé con él y se lo dije. Dice, yo soy bueno, eres bueno. Una persona que miente, ¿cómo se le puede llamar? No, primero le dije, ¿has mentido alguna vez? Sí. Y una persona que miente, ¿cómo se puede llamar? Mentirosa. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y así estuve hablándole, pero aparte le dije, mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces habrás mentido? Y dice, pequeñas mentiras, pero bueno. ¿Cuántos años tienes? 50, 60. Bueno, si son 3 o 4 o 5 por día, imagínate 50 años, 3 por día. ¿Cuántas mentiras habrás dicho? Y luego se echaba a la cabeza. Digo, ¿cuántas veces te habrás enfadado? 50 años enfadándote. Y empezamos a sumar y eran millones y millones de pecados. Cuando uno vaya con todo eso a la presencia del Señor, ¿qué le va a decir? Que eres bueno y que nunca pecaste. Dijimos que hay 3 clases de muerte. La muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Venga, no sé. ¿Cuál es la muerte espiritual? La separación de Dios. El hombre está muerto. La muerte física. ¿Cuál es la muerte física? La separación del alma del cuerpo. Por lo tanto, el hombre está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque rechaza a Dios. ¿Sí? Vale. Segunda muerte. El hombre va a morir físicamente. Por lo tanto, el hombre va a pasar por esas 2 etapas. Muerte espiritual, que son personas que hemos crecido y ya estamos muertos porque no somos de Dios. Pero luego vamos a pasar por la otra etapa, ¿cuál es? La muerte física. Y todos vamos a pasar por ahí. Ahora, lo que yo pido a Dios en esta tarde es de que Nutino y yo pasemos por la tercera muerte. Porque la tercera muerte es la separación eterna de Dios en un lugar de tormento. La muerte, la tercera muerte, la separación de Dios eternamente en un lugar de tormento. Por lo tanto, el hombre muere espiritualmente, muere físicamente, pero puede morir. No muere, pero puede morir eternamente. Una eternidad sin oportunidad, como los ángeles. Porque los ángeles cayeron y no tienen oportunidad. ¿Sabéis lo que esperan ellos? Por eso son tan rebeldes. Por eso hay manifestaciones. Por ejemplo, en la Diputación de Granada, no hace mucho salió por televisión, lo vimos mi esposa y yo, que había una mujer que estaba barriendo, o fregando, estaba allí, una limpiadora, y las máquinas, literalmente, con la televisión allí, escribían solas y las puertas se cerraban. La mujer salió por allí corriendo, y vino la policía, unas cámaras estuvieron grabando aquello, en la Diputación de Granada. O sea que hay manifestaciones satánicas, diabólicas, en distintos lugares. Lo que pasa es que como esto no se publica, no se habla, porque como no hay nada y todo, se muere y se acabó todo, según algunos. Pero eso es una realidad. Y por eso hay esas manifestaciones, porque esos ya no tienen oportunidad. Ellos saben que solamente le espera el juicio, o sea, cuando venga el Señor y los eche ya al lago de fuego, literalmente, y estén allí. Por lo tanto, ellos van a hacer daño todo lo que puedan. Para personas que aquí quieren aceptar al Señor,
los confunda y le meta en su mente que todo eso es nada, para que precisamente se condenen. No olvidemos que muerte es separación, ¿vale? No es dejar de ser, no es el fin de la vida. Podríamos llamar cese de relación con el medio ambiente circundante. Es decir, se acabó la relación con lo que antes nos relacionábamos, con los padres, con la madre, con los hijos, con los hermanos, con el trabajo, con proyectos que hemos tenido. Es decir, todo eso se rompe cuando llega ese momento. Pero la vida sigue en la esfera espiritual. Porque ayer hablábamos que la conciencia no está en lo físico, sino en lo espiritual. Por lo tanto, el amor o el odio está ahí en la parte esa espiritual. De hecho, hay una serie de casos de muertes clínicamente que han tenido su experiencia. Nosotros no podemos entrar ahí qué será o qué dejará de ser, pero es una realidad que está pasando. Que personas, y vi un vídeo hace poco y dijeron unos cirujanos, precisamente hablaban de eso, porque operaron a una chica de la cabeza, la abrieron en el cráneo, y yo no lo sé, pero dicen que, yo lo vi, eso luego en televisión, que la mujer lo vio todo, y le dijo, mira, has cogido como si fuera un cepillo de dientes eléctrico que estaba en una caja y tal, y el médico le enseñó, es esto, y la mujer estaba prácticamente muerta, por aquí, o sea, todo, y dice, es imposible. Y este hombre sabe lo que dijo. Dice, vamos a tener que creer en el alma. Eso me dijo eso. Vamos a tener que creer en el alma. Por lo tanto, la muerte, hermano, no es dejar de ser, no es el fin de la vida. Podemos llamar lo que he dicho, cese de relación con el medio ambiente circundante, pero la vida sigue en la esfera espiritual. La conciencia, la pregunta que se hace en la ciencia en cuanto a eso, Jesús responde que el hombre no es solo materia, el hombre es inmortal en la parte espiritual, porque Él nos ha hecho como Él. Dice, voy a hacer al hombre a mi imagen, a nuestra imagen o conforme a nuestra semejanza. Y una de las cosas que Dios tiene es que Él es eterno. Pues Él nos ha hecho también a nosotros perpetuos, para siempre, para vivir para siempre. El soplo que dio. Así que el hombre es eterno. Podríamos hacerlo pregunta, ¿el hombre es eterno? Es una pregunta que la ciencia también se hace, ¿no? ¿El hombre realmente es eterno? O sea, ¿tiene una parte que vive para siempre? Mira, el hombre es el único ser que sabe que vive y que va a morir. No hay otro ser que lo sepa. Si la vida fuera casualidad, dejaríamos de ser y se acabó todo. Ahora, ¿por qué un animal no es afectado por la moral? ¿O los animales tienen moral? No. Por lo tanto, el animal no es afectado por la moral. Sin embargo, el ser humano sí. Y sin embargo, el animal come, bebe, respira, hace todo como nosotros. Tiene cerebro también como nosotros. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En la parte espiritual. Hay un texto en el Antiguo Testamento que hubo una hambre grandísima y el profeta Elías fue a la casa de una viuda en Sarepta y le da de comer y el niño que tenía la mujer muere. Y a Elías aquello no le gustó y clamó a Dios, Señor, hasta la mujer, el niño está. Y entonces dice el texto en 1 Reyes 17, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Dios oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él, revivió. ¿Os acordáis lo que hemos leído antes? Él es el que hace descender al Seol y hace ¿qué? Subir del Seol. Y Elías le pidió, Señor, que vuelva el alma. Y dice que el alma del niño volvió y volvió a vivir. Por lo tanto, el alma es una parte inmaterial donde están las emociones, donde están los sentimientos. En la parte espiritual es donde está la conciencia. Es lo que nos hace personas. Esto se separa del cuerpo. Así que vemos que el tánatos bíblico que hemos dicho anteriormente es la muerte. No es dejar de existir. Perdón, es separación. No es dejar de existir, sino separación. Ahora, ¿qué pasa al morir? Que el hombre sigue consciente. Ahora pasamos al otro plano. La muerte eterna. Perdón, sí, la muerte eterna. La muerte eterna no es otra cosa, sino estar, como ya hemos dicho, eternamente separados de Dios. Y fijaros lo que dijo el Señor Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda, en el día del juicio, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué dice? ¿Apartaos de quién? ¿Y él quién es?
Dios. Por lo tanto, la muerte eterna es la separación eterna de Dios. Y él dice aquí claramente, apartado de mí, de Dios. ¿Dónde? Al fuego ¿qué? Eterno. Toda una eternidad separado de Dios. Lo dice Jesús. Pero en Juan, fijaros bien ahora, en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué gozo, ¿no? Que podamos oír la palabra del Señor Jesús de esta manera. Es decir, no asustéis porque he dicho eso. Porque todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no estará separado eternamente de mí. Así que el pecado ha hecho separar al hombre de Dios, muerte espiritual. El pecado ha hecho separar el alma del cuerpo, muerte física. Y el pecado te puede separar eternamente de Dios, muerte eterna. Esto es así porque el mismo Jesús lo dijo. No temáis los que matan, ¿qué? El cuerpo, porque el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Dios. A ese es el que hay que temerle. Aquí en Pechina, yo he hablado a algunos ya del Evangelio, a algunos años, y ahora cuando he venido, yo he mirado y algunos ya no están aquí, se han marchado, han pasado a la otra esfera. No vale la pena arriesgar una eternidad por un sueño, porque pronto pasa y volamos. Y quisiera que este texto que voy a dar ahora, vosotros lo grabaréis, y lo que tenéis Biblia, que lo recordaréis. Salmo 90 y versículo 9. Fijaros bien en esta palabra. Ya mismo acabamos, Salmo 90 y versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Ahora, versículo 10 y luego el 12. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Y ahora lo más interesante está aquí. Y yo te animo a que reflexiones en este texto, versículo 12. E enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. E enséñanos a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. La muerte no es dejar de existir, porque una persona que no tiene a Dios en su vida está muerta. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo pagó el castigo que yo merecía. El Evangelio, la buena noticia es que siendo pecador, estando muerto espiritualmente y pudiendo morir eternamente, es decir, estar eternamente separado de Dios, Cristo pagó el precio de mi rescate, murió y resucitó para nuestra justificación. Y dice Pablo, hablando a Timoteo, dice que Cristo, dice, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todo esto, todos estábamos condenados, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos y acudir a Dios por medio de Jesús para obtener el perdón y la vida eterna. No todos van a obedecer, porque no todos obedecen al Evangelio. Y no solamente ahora, en el mismo tiempo de Jesús. Dice en Romanos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Pero fijaros lo que dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Eso pasó con los judíos. No todos obedecieron. Ahora no va a ser diferente. Con nosotros los gentiles pasa lo mismo. El diablo ciega la mente de los hombres para que no entiendan, para que no reciban el Evangelio y se salven. Cuando una persona, Cristo de alguna manera le habla por medio de su palabra y endurece su corazón y rechaza y no quiere saber nada, el diablo puede obrar ahí y de manera firme para que precisamente ciegue tu entendimiento y no puedas recibir la luz del Evangelio. Y lo dice Pablo cuando escribe a los Corintios, le dice, pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si hay personas que no entienden, que no reciben,
es porque son incrédulos, rechazan, no quieren saber nada, están pisoteando lo que Dios te habla. Y dice, entre los que se pierden está encubierto. O sea que el Espíritu Santo no puede obrar en la mente incrédula que rechaza, que pisotea, que no quiere saber. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por medio del Evangelio es que estábamos perdidos y condenados el hombre, y Dios da la oportunidad para que se pueda salvar. El Evangelio es, fijaros bien ahora, que reconozcamos que somos realmente pecadores, que estamos condenados, eternamente separados de Dios, pero que Cristo ha muerto en mi lugar para librarme de esa condena y que resucitó para que yo fuere justificado delante del Padre, y esperar también la promesa de volver por segunda vez, viviendo una vida santa que le agrade al Señor, para estar con Él por toda una eternidad. La salvación es tan cara que Dios la da gratis. Solo tenemos que recibir su palabra, hacerla nuestra. No tenemos que estudiar nada sino simplemente su palabra, hacerla nuestra. Dice en Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. 3 cosas, fijaros bien, suyo y todo. Es decir, a los suyos vino. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Él. Y él dice que vino a los suyos. Y luego dice, y los suyos, él cogió a un pueblo, el judío. A los suyos vino, luego fue a los suyos, y dice, y los suyos no lo recibieron. Y como no lo recibieron, dice, mas a todos los que me reciben ahora, les doy el derecho de ser mi hijo. Por eso el judío ha quedado como está, porque rechazó el Evangelio y están viviendo las consecuencias. Rechazaron a Jesús como el Mesías y están viviendo las consecuencias. Tú estás oyendo la palabra de Dios en esta tarde y ¿sabes qué dice Dios? De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el que oye mi palabra y cree a Dios, tiene la vida eterna. O sea que, si tú oyes la palabra y la haces tuya, recibiendo al Señor Jesús en tu vida, siendo una persona condenada a una condena eterna, y en un abrir y cerrar de ojos puede ser indultado, perdonado, justificado. Todos los que están en el corredor de la muerte, si pudieran sentir esto, que dijeran, oye, simplemente por creer que fulano es tal, soy librado de la pena de muerte. ¿Cuántos no lo aceptarían? Todos. Sin embargo, aquí, para que veáis que hay demonios que realmente están obrando en las personas, porque el mundo es como el corredor de la muerte. No morimos en la silla eléctrica o con la inyección esa letal, parece que se llama letal, ¿sí? Pero morimos. Porque hoy me toca a mí, mañana a ti, de una manera o de otra. Todos vamos a pasar por ahí. Pero lo peor no es que vamos a morir en lo físico, que ya hemos dicho que muerte no es aniquilación, extinción, dejar de ser, sino separación. Y no vamos a morir solo en lo físico, sino eternamente. Solo tienes que reconocer que eres pecador y que Cristo murió por ti y aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y mira, voy a leer una palabra, y con esto ya quisiera acabar. Voy a leer una palabra que dice en 2 de Corintios, pero la quiero hacer mía, para transmitirla también a vosotros. 2 de Corintios, capítulo 5, y versículo 15, a partir del versículo 15. Mira qué dice. Y por todos murió, refiriéndose a Cristo. Y por todos murió, para que los que vivimos ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilia consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada creyente tenemos el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Es decir,
vosotros, los que vivíais sin Dios y sin esperanza, somos el medio para que vosotros os reconciliéis con Dios. Y dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como, fijaros bien lo que dice ahora. Dios, el Señor Jesús, está rogando por cada uno de nosotros los creyentes. Aquí lo dice. Dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y sabéis lo que está rogando Cristo por medio de nosotros? Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibéis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, porque tú mañana ni yo lo hemos visto. Siendo condenados, en un momento podemos ser libres, indultados, perdonados, justificados. Solo tenemos que recibir al Señor. Hoy es el día de salvación. Y quiero acabar con dos palabras. El creyente y el incrédulo. El que recibe a Cristo y el que rechaza. Mirad, el verdadero creyente, el genuino creyente, el que ha entregado su vida a Dios, ¿sabéis el único infierno que va a vivir? Pues mirad, el único tormento, el único dolor, el único infierno que va a vivir es esta vida. Porque esta vida es como un infierno y cada uno tenemos nuestra parcela, ¿sí o no? Ahora bien, sin embargo, los incrédulos, el que rechaza a Dios, la única felicidad, la única alegría, la única gloria que va a conocer va a ser esta vida que para nosotros es un infierno. No dejes este mundo sin saber dónde va. Te ruego que no dejes este mundo sin saber dónde va. No hagamos como un muchacho pequeñito en una escuela dominical, que el maestro dio el estudio, o sea, la lectura de El rico y Lázaro, y le dijo, ¿quién quería ser Lázaro y quién quiere ser el rico? Y salió uno y dice, a mí me gustaría ser el rico aquí y Lázaro allí. No podemos ser así. O somos el rico o somos Lázaro. Recuerda que lo que elijas ahora será para la eternidad. Y recuerda lo que te digo. El reloj de allí marca siempre, siempre, siempre. Que el Señor os bendiga.